Mis queridos hermanos, deténganse por un instante y pregúntense, ¿cuántas veces han despertado en medio de la noche, entre las 3 y las 5 de la mañana, sin razón aparente, con el corazón inquieto y la mente llena de preguntas? Puede que a simple vista parezca un simple desvelo, una mera molestia que altera su descanso. Pero déjenme decirles algo que quizás desconocen. Muchas veces, ese despertar no es un accidente, sino una cita divina, un llamado celestial que golpea a la puerta de tu alma cuando el silencio reina y el mundo yace en la oscuridad del sueño. Imaginen por un momento que el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que cuenta cada estrella y conoce cada latido de tu corazón, decide interrumpir tu sueño para hablarte, para revelarte algo, para abrazarte en medio de tus temores y recordarte que no estás solo. Tal vez has pasado por alto esta posibilidad porque las voces de tus preocupaciones se imponen en tu mente, o porque simplemente no entendías qué significado tenían esos desvelos. Pero hoy quiero invitarte a descubrir que el Creador del universo puede estar tocando a tu puerta mientras todos duermen, susurrando a tu corazón que lo busques, que lo adores, que escuches su dirección y que seas partícipe de algo mucho más grande de lo que imaginas. Piensa en esos minutos en los que te despiertas y todo alrededor es silencio. No hay notificaciones que te distraigan, ni tareas que te llamen, ni conversaciones que compitan por tu atención. Ese instante, tan aparentemente vacío, es el lienzo perfecto para que la voz de Dios se pinte con fuerza en tu interior. Tal vez llega como un susurro que calma tu ansiedad, o como una convicción que te empuja a orar por alguien que necesita un milagro, o incluso como una luz que devela un error que debes corregir. En esa madrugada, sin que nadie más lo note, el cielo se inclina y el Señor se acerca para recordarte su amor, su cuidado y su propósito para tu vida. Hoy quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque descubriremos juntos por qué Dios, en su infinito amor, podría estar eligiendo esas horas de quietud para despertarte. Veremos cómo en esa franja de tiempo pueden ocurrir liberaciones poderosas, encuentros que sanan el corazón, revelaciones que cambian por completo el curso de tu historia. Hablaremos de la oración, de la alabanza, de la intercesión y sobre todo de la intimidad con un Dios que no duerme ni descansa, sino que vela por ti cada segundo de tu existencia. ¿Estás listo para adentrarte en el misterio sagrado de la madrugada? ¿Te animas a contemplar la posibilidad de que no hay nada más glorioso que un encuentro personal con el Señor cuando el mundo cierra los ojos? Si tu corazón se ha encendido con esta sola idea, déjame decirte que lo que viene te va a impactar aún más. El Dios de la Biblia, el mismo que habló a Moisés en la zarza ardiente y que transformó la vida de Pablo con un destello de luz, puede estar llamándote a ti aquí y ahora, para sumergirte en un río de gracia y renovación. No te vayas, porque esta podría ser la respuesta que has estado esperando, la pieza que faltaba en tu búsqueda espiritual. Tal vez has sentido un vacío, has enfrentado batallas en silencio, o has dudado de si Dios realmente te escucha. Pero hoy descubrirás que el Señor conoce cada una de tus necesidades y ha elegido la madrugada para recordarte que su brazo no se ha acortado, que su poder no ha menguado y que su amor no conoce fronteras. Permíteme llevarte de la mano por esta jornada en la que entenderás por qué Dios te despierta entre las 3 y las 5 de la mañana. Permíteme mostrarte las maravillas que ocurren cuando respondes a su llamado, cuando te arrodillas en la noche oscura y dejas que su luz ilumine todos los rincones de tu vida. Prepárate para un mensaje que puede darle un giro sorprendente a tu forma de orar, de alabar y de vivir la fe. Bienvenido al principio de un camino que quizá no esperabas, pero que tu alma anhelaba con toda su fuerza. Empecemos. Mis queridos hermanos, quiero que por un instante imaginen ese momento en el que el mundo parece detenerse. Las calles se vacían, la ciudad se sumerge en el sueño y la quietud de la madrugada se convierte en el escenario perfecto para una cita divina. Muchos se preguntan por qué en ocasiones se despiertan entre las 3 y las 5 de la mañana sin explicación aparente, y el corazón late con una mezcla de asombro y expectativa.
déjenme decirles algo, no es casualidad. El Dios que sostiene el universo podría estar llamándote a su presencia en el silencio de la noche. En la palabra de Dios encontramos un episodio que nos muestra cómo Él se revela de manera silenciosa, casi imperceptible a los sentidos humanos, pero profundamente transformadora para el espíritu. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12, el profeta Elías descubrió que la voz del Señor no se hallaba en el estruendo del viento, ni en el temblor de la tierra, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Del mismo modo, cuando todo a tu alrededor duerme y tu alma se despierta inexplicablemente, puede que sea el momento preciso en el que ese susurro divino está intentando alcanzar tu corazón. Mis queridos oyentes, vivimos en un mundo que corre sin descanso. Durante el día, el bullicio, las demandas y las tareas parecen no darnos tregua. Sin embargo, en las horas más profundas de la madrugada, el ruido se disipa y nuestro espíritu queda más receptivo para escuchar a Dios. Es en esa quietud donde el Señor a menudo interviene, mostrando su mano en nuestras vidas. Tal vez sea una palabra de consuelo para un corazón atribulado, una dirección clara para un paso de fe, o una revelación de su amor que quiere hacerte comprender que no estás solo. La intervención de Dios en la madrugada no es un fenómeno nuevo. A lo largo de las Escrituras vemos cómo el Señor elige momentos inusuales para obrar. En el libro de Éxodo, el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud durante la noche. En el Evangelio de Lucas, el anuncio del nacimiento del Salvador llegó a los pastores que vigilaban en la oscuridad del campo. Y hoy, esa misma gracia divina puede irrumpir en tu vida cuando, sin aviso, tus ojos se abren antes de que cante el gallo. Pero mis hermanos, ¿por qué Dios haría esto? Porque en esas horas, cuando las distracciones han cesado, podemos ser más sensibles a su voz. El mundo nos bombardea con información, con preocupaciones, con el ritmo frenético de la vida diaria. Sin embargo, en la madrugada, la mente está en silencio, el corazón está quieto y el espíritu puede percibir esa visita del cielo de una forma mucho más clara y profunda. Es un llamado a la intimidad, a apartar un tiempo con el Creador de nuestras vidas, con el autor de nuestra historia. Quizás te preguntas, ¿qué desea el Señor de mí cuando interrumpe mi descanso? A veces, busca que ores y clames por tu familia, tu ciudad, tu país, o por ese amigo que está librando una batalla silenciosa. Otras veces, es un anhelo profundo de que reconozcas su santidad y te rindas a su plan. Puede ser un momento de corrección y de amor, en el que Dios te muestra actitudes o pecados que deben ser llevados a la cruz para ser transformados. O tal vez es un instante en el que simplemente quiere envolverte en su paz y recordarte: estoy aquí, velando por ti. La Biblia nos enseña que Dios no duerme ni descansa. El Salmo capítulo 121 describe a aquel que guarda tu vida y no permite que tu pie resbale, que te protege de día y de noche. Entonces, cuando en esas horas de quietud tus párpados se abren, puede que sea el Señor diciéndote: hijo mío, hablemos. Hija mía, quiero consolar tu alma. Levántate, busca mi rostro. Y cuando obedeces y acudes a Él, descubres que hay una bendición especial, una comunión tan íntima que las palabras se quedan cortas para describirla. Mis queridos oyentes, la intervención divina en la madrugada no es un mito ni una superstición. Es una realidad bíblica y espiritual que habla de un Dios que busca relacionarse contigo de una manera personal y profunda. Te invito a que la próxima vez que despiertes en esas horas sagradas, en lugar de girarte en la cama con fastidio, te levantes y dispongas tu corazón. Habla con tu Padre Celestial. Abre la palabra y permite que su voz resuene en tu interior. Derrama tu alma delante de Él. Confiésale tus angustias. Rinde tus planes y sueños. Y verás cómo su presencia te llena de una paz que el mundo no puede ofrecer. Amigos,
No ignores la invitación del cielo que llega cuando menos la esperas. Dale la bienvenida a esa intervención divina en el silencio de la noche. Y recuerda que, en esa quietud, tal vez descubras la respuesta que has estado buscando durante el día, o la dirección que anhelabas para un asunto que te inquieta. Dios sigue hablando, y a veces el mejor momento para escuchar su voz es cuando todo lo demás se ha callado. ¿Listos para experimentar ese encuentro con el Creador en medio de la madrugada? Si tu corazón dice sí, entonces ábrete a lo que Dios quiera hacer. Porque en el silencio de la noche, el Señor puede escribir una nueva historia en tu vida. Una historia de fe, de esperanza y de amor sin límites. Mis queridos hermanos, hablemos ahora de ese momento sagrado en el que te encuentras despierto entre las primeras horas de la madrugada. Para muchos es un simple inconveniente, para otros es la oportunidad de sumergirse en la presencia de Dios de una manera profunda y transformadora. ¿Por qué entre las 3 y las 5 de la mañana? Porque precisamente en esa franja horaria el mundo parece detenerse. Y el ritmo frenético que nos rodea durante el día da paso a un silencio que roza lo celestial. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, encontramos un ejemplo que no podemos pasar por alto. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Estas palabras describen a nuestro Señor Jesucristo, quien antes de que el sol comenzara a iluminar los caminos, buscaba la comunión con el Padre. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, consideraba valioso apartar las horas más silenciosas de la noche o del alba para orar, ¿cuánto más nosotros necesitamos ese encuentro divino? Mis queridos oyentes, la madrugada puede llegar a ser la hora sagrada de tu jornada, la ocasión en la que tu corazón se alinea con el latido del cielo. A diferencia de los instantes en que estamos apresurados por las tareas diarias, en la madrugada hay espacio para la quietud, para el recogimiento y la concentración total en la voz de Dios. No hay notificaciones que te distraigan, ni conversaciones que compitan por tu atención, ni obligaciones inmediatas que te empujen a detener tu adoración. La Biblia nos muestra casos en los que, precisamente en la noche o en la madrugada, grandes proezas de fe ocurrieron. En Hechos capítulo 16, versículo 25, vemos a Pablo y Silas orando y cantando himnos en prisión cerca de la medianoche. Las cadenas se rompieron y se abrieron puertas que ningún hombre podía abrir. Ahora bien, cuando tus ojos se abren y observas la oscuridad afuera, cuando la voz interior te susurra, levántate y busca a tu Dios, estás frente a una invitación semejante. Dios quiere romper cadenas, no solo en tu vida, sino quizá en la vida de alguien por quien te ha urgido a interceder. Esta oportunidad de oración no es para rezos apresurados, sino para sumergirte en las profundidades del corazón de Dios. Es en esas horas cuando tu mente, libre del peso de las tareas diarias, puede enfocarse en su palabra con devoción total. Podrías abrir el Salmo capítulo 5, versículo 3, donde el salmista declara: Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Allí encuentras un modelo de confianza, de fe y de rendición absoluta ante la presencia divina. Ahora bien, no siempre el cuerpo está dispuesto a seguir el llamado del Espíritu. A veces la pereza, el cansancio o el simple hecho de querer permanecer bajo las sábanas nos impide levantarnos. Pero recuerda, mis queridos hermanos, que la carne es débil mientras el espíritu está dispuesto a conectarse con el cielo. En esas horas madrugadoras se desata una lucha interna entre el deseo de comodidad y la voz de Dios que te invita a la intimidad. Cuando obedeces ese llamado, descubres que tu fuerza no proviene de ti mismo, sino de aquel que te despierta con un propósito divino. Además, levantar tu corazón en oración durante la madrugada te prepara para enfrentar el día con una visión renovada. Es como recibir maná celestial,
antes de que el sol se alce. El descanso verdadero no solo proviene de dormir las horas suficientes, sino de confiar completamente en el Señor. Aquellos que buscan su rostro a la luz de la aurora descubren una gracia fresca que les permite lidiar con las presiones de la jornada venidera. Se trata de un intercambio espiritual donde entregas tus cargas, tus anhelos y tus preocupaciones y recibes a cambio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mis queridos oyentes, quiero animarte a considerar esta oportunidad de oración como un acto de disciplina espiritual. El enemigo sabe el valor de estos encuentros con Dios y hará lo posible por distraerte, por devolverte al sueño, por convencerte de que no tiene sentido. Pero te pregunto, ¿hay algo más trascendente que hablar con el Creador de todo lo que existe, con aquel que sostiene tu vida y conoce cada latido de tu corazón? La próxima vez que tus ojos se abran antes de lo habitual, no lo veas como un mero desvelo. Reconoce la mano de tu Padre que te dice: hijo mío, ven, tengo algo que decirte. Hija mía, quiero escuchar tu voz. Es allí donde nace una oración tan poderosa que puede transformar situaciones imposibles, sanar heridas profundas y desatar bendiciones que estaban detenidas en lo invisible. Amigos, la madrugada es un altar sagrado, una puerta abierta hacia la intimidad con el Señor. Te invito a no desaprovecharlo. Responde a este llamado. Inclínate en adoración y entrega tu corazón al Dios que nunca duerme y que siempre está dispuesto a escucharte. Verás cómo, con el paso del tiempo, esos momentos se convierten en la fuente inagotable de fuerza y paz que sostendrá cada paso de tu camino. Levántate y sumérgete en la bendición de orar cuando el cielo se viste de silencio y el corazón se llena de expectativa divina. Mis queridos hermanos, llegamos a un tema que toca las fibras más profundas del corazón creyente: el poder que se desata cuando alabamos a Dios en medio de la noche. ¿Alguna vez has experimentado esa hora silenciosa entre las primeras de la madrugada, cuando sientes un llamado a levantar tus manos, a exaltar el nombre del Señor, sin importar si estás solo o si todos duermen alrededor? Eso no es un simple impulso. Es el Espíritu de Dios invitándote a participar en un acto capaz de quebrar cadenas que te han estado atando. En el libro de Hechos capítulo 16, versículo 25, encontramos un relato tan poderoso que aún retumba en la historia de la iglesia. Pablo y Silas estaban en la cárcel, golpeados y con los pies sujetos en el cepo. Sin embargo, en lugar de lamentarse o darse por vencidos, decidieron orar y cantar himnos a Dios. Y cuando lo hicieron, sucedió algo extraordinario. Las cadenas se rompieron, las puertas de la prisión se abrieron y la gloria del Señor se manifestó en ese lugar oscuro y hostil. Mis queridos oyentes, cuando despertamos en la madrugada, a veces el corazón está cargado de batallas internas o de preocupaciones que acosan la mente. Quizás sientas que estás prisionero de un problema familiar, un ciclo de pecado, una enfermedad o una situación económica que no ves salida. Pero quiero recordarte que hay un arma espiritual tan poderosa que puede derribar murallas y romper candados: la alabanza. Cuando elevas tu voz, no por emoción vana, sino por fe en el Dios vivo, las cadenas espirituales empiezan a temblar. ¿Por qué en la madrugada? Porque en esa franja horaria el silencio se hace más notorio y tu espíritu puede concentrarse de manera total en la presencia de Dios. No hay interrupciones, no hay distracciones, no hay el bullicio de las obligaciones diarias. Es solo tu voz y el cielo en diálogo. Tu corazón se conecta con aquel que prometió que habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y mientras exaltas su nombre, algo sucede en los ámbitos invisibles. La alabanza en la noche no es solo una muestra de devoción, sino también un acto de guerra espiritual. Es reconocer que el enemigo
no tiene la última palabra sobre tu mente ni sobre tus circunstancias. Al igual que Pablo y Silas, cuando decides cantar en lugar de quejarte, cuando elevas un canto en lugar de rendirte al temor, estás proclamando la victoria de Dios sobre tus problemas. Estás declarando: Señor, aunque mis ojos vean oscuridad, confío en que tu luz va a resplandecer. Mis queridos hermanos, la alabanza no anula la realidad de la prueba, pero la trasciende. Trae la perspectiva divina a tu situación terrenal. ¿Recuerdas el salmo que dice: alabad al Señor desde los cielos? Pues cuando tú alabas, te unes al coro celestial que jamás se detiene. Y en ese instante, lo que parecía imposible comienza a ser posible, porque la atmósfera se llena de la presencia de aquel que es todopoderoso. Hechos capítulo 16. Nos enseña además que la alabanza no solo libera tus propias cadenas, sino que también impacta a quienes están a tu alrededor. La Biblia relata que todos los presos oyeron a Pablo y a Silas cantar, y cuando llegó el terremoto, las cadenas de todos se soltaron. A veces, tu alabanza en la noche puede ser el instrumento que Dios use para liberar a tu familia, a tus amigos o incluso a personas que no conoces, pero que están cerca de ti en el plano espiritual. Tu canto puede desatar bendiciones que trascienden tu propia vida. Tal vez al leer esto te preguntas: ¿cómo alabar a Dios si me siento cansado, si mi situación es tan difícil que apenas tengo fuerzas? Precisamente allí radica el poder de la alabanza. No nace de un sentimiento pasajero, sino de una convicción profunda. Alabas a Dios por lo que Él es, no solo por lo que hace. Reconoces su grandeza, su soberanía, su fidelidad, aun cuando tus emociones no acompañen esa decisión. Y es en esa obediencia sincera que el Señor se mueve con poder, trayendo consuelo y victoria. Querido oyente, si te encuentras despierto entre las 3 y las 5 de la mañana, si sientes que tu alma gime por un milagro, por una respuesta o por una transformación, no vaciles en levantar un cántico de alabanza. No importa si no tienes la voz más hermosa o si no sabes todas las letras de memoria. Lo que Dios mira es la disposición de tu corazón, la reverencia que brota de tu espíritu. Permite que la alabanza sea la llave que abra las puertas de tu prisión. En estos tiempos tan agitados, en los que la desesperanza parece ganar terreno, la alabanza en la noche es un faro que ilumina el camino. Como Pablo y Silas, tú puedes ver tus cadenas soltarse, tus paredes caer y el mover de Dios manifestándose en áreas que te parecían inalcanzables. Porque así obra el Señor cuando un creyente se atreve a cantar en medio de su crisis, de su escasez o de su prueba. Mis queridos hermanos, no subestimemos el poder que se desata en la madrugada cuando un corazón contrito decide adorar. Alabemos a Dios no solo por lo que esperamos recibir, sino por lo que Él ya es. Dejemos que nuestra voz se una al coro celestial que declara: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Y en esa adoración genuina veremos cómo las cadenas se rompen, cómo las puertas se abren y cómo la luz del cielo irrumpe en nuestra oscuridad. Ese es el poder de la alabanza. Mis queridos hermanos, ¿te has detenido a pensar en cuán difíciles se vuelven a veces las horas de la madrugada? Hay un silencio que invade la casa, un vacío aparente que contrasta con el bullicio del día. Sin embargo, en ese vacío aparente, el Señor puede hablarnos con la mayor nitidez. Entre las 3 y las 5 de la mañana, cuando el ruido y las demandas del mundo se apagan, tu espíritu está más dispuesto a recibir el mensaje que el cielo quiere entregarte. En el libro de Job, capítulo 33, versículo 14, leemos que Dios habla de muchas maneras, pero el hombre no siempre lo percibe. Y es que en medio de las obligaciones cotidianas, nuestras mentes suelen estar saturadas.
Pensamos en los pendientes del trabajo, en las situaciones familiares, en las preocupaciones financieras, pero cuando la noche llega y el descanso debería reinar, a veces Dios elige ese preciso instante para despertarte, mover tu corazón y susurrarte lo que necesita ser oído. ¿Por qué en la madrugada? Porque en esas horas tu alma no está tan absorta en los asuntos del día. El ruido mental se ha disipado y tu corazón, cansado de tanto ajetreo, se encuentra en un estado de receptividad. Piensa en Elías, quien en el desierto escuchó la voz de Dios, no en el estruendo, sino en un silbo apacible. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Así, en la profundidad de la noche, no hay distracciones que compitan con ese susurro divino. El silencio exterior abre espacio para que la voz del Señor resuene en tu interior con mayor fuerza. Mis queridos oyentes, el Padre Celestial tiene tanto que revelarte. Quizás busque darte una palabra de consuelo en medio de una prueba que parece insuperable. Tal vez quiera mostrarte un camino que no habías considerado, o darte una estrategia divina para salir de esa situación que te inquieta. Otras veces, simplemente desea recordar cuánto te ama, renovar tu espíritu y fortalecer tu fe. Sea cual sea el motivo, el despertar en la madrugada puede ser la antesala de una conversación celestial que transforme tu perspectiva. La historia bíblica está llena de momentos en los que Dios habló a sus siervos de forma inesperada. A Abraham lo llamó en horas inciertas para sellar un pacto eterno. A Samuel, siendo solo un niño, lo despertó en el silencio del templo. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 3 al 10. A José, en medio de sueños que le indicaban el curso de la historia de Israel, Dios le reveló lo que habría de venir. En todos estos casos, la voz de Dios resonó en momentos de quietud, cuando el entorno no distraía ni competía con lo que el cielo quería comunicar. Pero ten presente algo crucial. Escuchar a Dios requiere más que solo estar despierto físicamente. Requiere una disposición genuina en el corazón, un anhelo sincero de decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Requiere apagar tus propios pensamientos y estar en sintonía con el Espíritu Santo. Quizá te ayude a abrir la Biblia, meditar en un salmo o simplemente permanecer en silencio, esperando que su voz se haga real en tu interior. Ahora bien, no esperes siempre palabras de aprobación o promesas de bendición instantánea. A veces, Dios elige la madrugada para confrontarnos, para corregir nuestras actitudes o mostrarnos áreas en las que debemos arrepentirnos. Es un Padre amoroso que desea lo mejor para nosotros y a menudo la voz más clara es la que nos muestra aquello que debemos cambiar. Si eso ocurre, no te resistas. Acepta la corrección divina sabiendo que es la mano de un Padre que te ama y te quiere ver crecer a la estatura de Cristo. En ese momento de encuentro, el Espíritu Santo puede darte un discernimiento que no habías tenido antes. Tal vez comprendas por qué has atravesado ciertas pruebas, o te percates de una oportunidad que Dios ha puesto ante ti y que no habías visto. Cuando Él habla, la confusión se disipa y la fe cobra vida, aun cuando la lógica humana no entienda todo lo que sucede. Mis queridos hermanos, no menosprecies ese instante en que abres los ojos antes de que el amanecer pinte el cielo. Puede que sea el Señor llamándote a un encuentro personal, a un diálogo íntimo que marque un antes y un después en tu historia. Si decides obedecer esa invitación, verás que no hay lugar para el cansancio ni para la pereza cuando es Dios quien te habla. La adrenalina de lo celestial se apoderará de ti y descubrirás que vale la pena cada minuto de desvelo. Así que, la próxima vez que despiertes sin razón aparente entre las 3 y las 5 de la mañana, pregúntate: Señor, ¿eres tú? Y si sientes su dulce presencia, no dudes en responderle:
Levántate, enciende una pequeña luz o quédate en la intimidad de tu cuarto, pero abre tu corazón y escucha. Puede que recibas la instrucción que has estado buscando, la confirmación que necesitabas o la paz que tanto anhelabas. En esa quietud, su voz puede ser más clara que nunca, porque en la madrugada, cuando todo parece silencioso, el cielo a veces decide hablar. Y si estás listo para oír, descubrirás que una sola palabra divina puede transformar la dirección de tu vida por completo. Bendito sea el Señor que se acerca a nosotros, incluso en la hora más inesperada, para hacernos saber que Él sigue siendo nuestro Dios fiel y amoroso. Mis queridos hermanos, al hablar de la poderosa realidad de ser despertados entre las 3 y las 5 de la mañana, no podemos ignorar una razón que trasciende nuestro propio bienestar y bendición personal. A veces, Dios nos levanta en esas horas para que nuestras oraciones no solo abarquen nuestras necesidades, sino que se extiendan para tocar vidas y situaciones que ni siquiera imaginamos. Es lo que llamamos la intercesión, un acto de amor que nace cuando tu espíritu, sensible a la voz del Espíritu Santo, clama a favor de otros. En el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, el Señor declara que buscó a alguien que se pusiera en la brecha delante de Él en favor de la tierra, para que no fuera destruida, pero no encontró a nadie. ¡Qué declaración tan fuerte! Dios mismo busca corazones dispuestos a interceder, a levantarse en oración por quienes están en necesidad, por naciones que se apartan de la justicia, por familias que sufren desunión y por individuos que luchan con adicciones o enfermedades. Y a veces, el momento perfecto para encontrar esos corazones dispuestos es en la madrugada, cuando el silencio terrenal permite escuchar con nitidez el clamor divino. ¿Por qué en esas horas tan particulares? Porque mientras la mayoría duerme y el mundo apenas respira, tu espíritu puede conectarse con la urgencia del corazón de Dios. Quizás hay alguien en tu círculo íntimo que atraviesa una crisis, un amigo que se apartó de la fe, un ser querido enfermo o una comunidad afectada por la violencia y la injusticia. El Señor, en su omnisciencia, ve todas esas realidades y te despierta para que seas ese intercesor, ese guerrero en oración que clama por la misericordia y la intervención divina. Mis queridos oyentes, el poder de la intercesión no está en nuestras palabras elocuentes, sino en la gracia del Dios que escucha y responde. Cuando abrimos nuestro corazón y suplicamos por otros, unimos nuestras voces a las de aquellos que en las Escrituras se pusieron en la brecha por su pueblo. Moisés intercedió por Israel en el desierto, implorando la misericordia divina cuando el pueblo había caído en idolatría. Esther ayunó y oró para salvar a su nación de una destrucción inminente. Abraham clamó por Sodoma, buscando que Dios tuviera compasión. Y Jesús, nuestro mejor ejemplo, oró por sus discípulos, por su iglesia y hasta por quienes le crucificaron. Despertar en la madrugada es una invitación a participar de ese ministerio sagrado de interceder. En esas horas, lejos de las distracciones y del ajetreo cotidiano, tu mente puede concentrarse en orar por aquellos que Dios pone en tu corazón. Tal vez te venga a la mente el rostro de un familiar que nunca ha conocido al Señor, o el nombre de un misionero que sirve en tierras lejanas con grandes dificultades. O quizás tu espíritu se llene de un profundo dolor por la crisis que atraviesa tu país. Sea lo que sea, ese peso no es casualidad. Es el Señor diciéndote: ruega por ellos, clama por su liberación, por su salvación, por su restauración. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, encontramos a Jesús, nuestro sumo intercesor, levantando un clamor por sus discípulos y por todos los que habrían de creer. Él nos enseñó que la intercesión nace del amor, de la compasión y de la conciencia de que Dios puede obrar poderosamente en favor de quienes a veces ni siquiera oran por sí mismos. Es un acto de obediencia y de servicio que rompe el egoísmo y nos hace partícipes del corazón de Cristo. Mis queridos hermanos,
Cuando sientas que tus ojos se abren en medio de la noche y un nombre, un rostro o una situación específica viene a tu mente, no lo ignores. Puede que sea un susurro divino llamándote a ponerte de rodillas por alguien que ni se imagina que estás orando por él. Y en esa intercesión descubrirás que Dios no solo bendice al otro, sino que también inunda tu vida con una paz y un gozo que son fruto de participar en su obra de amor. Recuerda que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas que operan en lo invisible. Tus oraciones en la madrugada pueden liberar a alguien de una atadura espiritual, pueden llevar consuelo a un hospital, pueden sostener a un misionero en el campo, pueden sacudir los cimientos del enemigo que intenta destruir hogares. La intercesión es en verdad un arma poderosísima en manos de un corazón que obedece al llamado del Señor. ¿Te das cuenta del privilegio que esto implica? El Creador del universo cuenta contigo para llevar su luz a la oscuridad, su esperanza a la desesperanza y su salvación a quienes andan perdidos. Si Dios te despierta en la madrugada, tal vez sea porque confía en que tu espíritu responda con un «Heme aquí, Señor, úsame para orar por tu pueblo y por tu mundo». Y cuando te unes a ese propósito eterno, participarás de la alegría de ver cómo la mano de Dios se mueve con poder en respuesta al clamor de un corazón rendido. Así que, mis queridos hermanos, no subestimemos esa urgencia divina. Si en esas horas sagradas tu alma se inquieta y tus rodillas buscan el suelo, hazlo con la convicción de que estás escribiendo capítulos de esperanza en la vida de alguien más, y de que el Dios de toda gracia está atento a cada una de tus palabras. Bendita oportunidad la de interceder, de amar y de unir nuestro corazón al de Cristo en los rincones más profundos de la madrugada. Mis queridos hermanos, a medida que exploramos las razones por las cuales Dios puede despertarnos en medio de la madrugada, llegamos a un punto que es profundamente transformador: la renovación de nuestro pacto con Él. En esas horas silenciosas, cuando todo parece estar en reposo, el Espíritu Santo puede estar llamándote a una experiencia de consagración personal, a un reencuentro con el Dios que te formó y que anhela una relación íntima contigo. En el Salmo capítulo 63, versículo 1, leemos las palabras de un corazón sediento: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Por qué la madrugada? Porque en ese tiempo, libre de distracciones y obligaciones, tu alma puede orientarse por completo hacia Dios. Es el momento perfecto para examinar tu caminar, revisar tu compromiso y presentarte ante Él con sinceridad, reconociendo que lo necesitas más que el aliento mismo. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios llama a sus hijos a establecer y renovar pactos que marcan el rumbo de sus vidas. Jacob, en Betel, tuvo un encuentro tan profundo con el Señor que su identidad cambió para siempre. Moisés, en el monte Sinaí, recibió las tablas de la ley, reconfigurando la relación del pueblo de Israel con su Creador. Y el profeta Isaías respondió con un «Heme aquí, envíame a mí», cuando Dios buscaba a alguien dispuesto a ir por él. Cada uno de estos momentos implicó una entrega personal, una disposición a alinearse con el plan divino, aun cuando el costo fuera grande. Cuando Dios te despierta entre las 3 y las 5 de la mañana, puede estar invitándote a un momento similar de compromiso renovado. Quizás llevas tiempo distraído, atrapado en las responsabilidades diarias, o incluso envuelto en hábitos que no reflejan la santidad que Dios espera de sus hijos. En la quietud de la noche, Él te recuerda que este no es el camino para el que fuiste creado, sino que tienes un llamado más alto: reflejar su carácter y anunciar sus virtudes en medio de un mundo que se aleja de su luz. Mis queridos oyentes, la consagración personal no es un evento de un solo día. Es un proceso que se profundiza a medida que caminamos con el Señor. Y en esas madrugadas de encuentro con Dios, su Espíritu puede confrontarte amorosamente,
mostrándote áreas de tu vida que necesitan ser purificadas, restauradas o entregadas a su voluntad. Es una oportunidad para decir: Señor, aquí estoy, rindo mi corazón, mis planes, mis relaciones y todo mi ser. Lléname de tu fuego santo. La renovación de tu pacto con Dios también implica reconocer su señorío. Tal vez, sin darte cuenta, has estado gobernando tu propia vida, confiando en tus fuerzas o dejándote llevar por la opinión de quienes te rodean. Pero en el silencio de la noche, su voz puede resonar más fuerte que cualquier consejo humano, susurrándote que el trono de tu corazón debe pertenecerle a Él. Este acto de entrega no es opresivo, sino liberador. Cuando Dios ocupa el lugar que le corresponde, tu vida entera se ordena bajo su bendición. Mis queridos hermanos, la madrugada puede convertirse en un altar íntimo donde, con lágrimas o con un profundo gozo, renuevas tu pacto con el Padre. Quizás te arrepientas de lo que hiciste o dejaste de hacer, pero recuerda que su gracia se renueva cada mañana. En Lamentaciones capítulo 3, versículos del 22 al 23, se nos asegura que sus misericordias nunca decaen y se renuevan día tras día. Ese es el amor de Dios, quien siempre está dispuesto a darte un nuevo comienzo. ¿Te encuentras en un punto de inflexión en tu vida? ¿Sientes que necesitas encender de nuevo la llama de tu pasión por el Señor? ¿Anhelas ser lleno de su Espíritu para cumplir el propósito que te ha asignado? Entonces, no subestimes esos despertares en la madrugada. Pueden ser una cita divina para un reavivamiento personal. ¿Cuántos testimonios existen de personas que, en esas horas, oyeron la voz de Dios con tal nitidez que sus vidas jamás volvieron a ser iguales? En este encuentro sagrado, te animo a abrir la palabra, a orar con honestidad y a permitir que el Señor exprese su corazón hacia ti. No temas la corrección ni el llamado a abandonar lo que no le agrada. Él no te señala para condenarte, sino para transformar tu vida y hacerte más como Cristo. Y en esa transformación encontrarás la verdadera plenitud que tu alma anhela. Mis queridos oyentes, renovar el pacto con Dios es un privilegio indescriptible. Significa recordar que has sido comprado con la sangre preciosa de Jesucristo, que tienes una identidad celestial y que tu destino está en las manos de aquel que te ama sin límites. Entre las 3 y las 5 de la mañana, puede que Él te esté esperando para derramar sobre ti su gracia, para enmendar tus heridas y para revestirte de un nuevo propósito. La consagración personal es la llave que abre puertas al mover sobrenatural de Dios en tu vida. Así que, si despiertas en esa hora sagrada, no lo veas como una mera casualidad ni te irrites por la interrupción de tu sueño. Al contrario, responde con gratitud y reverencia. Aquí estoy, Señor, habla, porque tu siervo escucha. Renueva mi corazón, restaura mi pacto, hazme un vaso útil en tus manos. Y verás cómo esa noche se convierte en un capítulo inolvidable de tu historia con Él. Que su nombre sea exaltado en tu consagración y en tu entrega plena. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos sentido temor al caer la noche? ¿Cuántas veces nos hemos despertado con preocupaciones que, como fantasmas, nos persiguen en la oscuridad? Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda una y otra vez que nuestro Señor vela por nosotros en todo momento. Él no duerme, no descansa. Su mirada amorosa está fija en ti, aun cuando tu mente desfallece al final de la jornada. Por eso, despertar entre las 3 y las 5 de la mañana puede ser la suave manera de Dios de recordarte que Él es tu protector y tu proveedor, aun en la hora más silenciosa. En el Salmo capítulo 121, versículos del 3 al 4, se nos asegura: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¡Qué promesa tan gloriosa! Significa que, mientras tus fuerzas se apagan bajo la fatiga del día, el Creador del universo permanece atento, cuidando cada detalle de tu vida. Esa protección no solo se limita a lo físico, abarca tu corazón, tu mente y tu espíritu, para que el temor no te domine y puedas descansar en su fidelidad.
Despertar en la madrugada es un recordatorio de que, aunque todo parezca quieto, la mano de Dios sigue obrando a tu favor. Muchas veces nos enfocamos en nuestras carencias, en las cosas que nos faltan o en los peligros que podrían sobrevenir. Pero en ese lapso de silencio, el Señor quiere que recuerdes su carácter. Él es fiel, Él es proveedor y no te dejará en vergüenza. Tal vez en esos minutos, de manera sutil, el Espíritu Santo está susurrándote: mi gracia es suficiente para ti. En la debilidad, mi poder se perfecciona. Mis queridos oyentes, la noche puede parecer un escenario propicio para la ansiedad. Sin embargo, es también un momento sagrado donde podemos aquietar el alma y escuchar la voz que nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Si abres tu Biblia en esas horas, verás cómo las promesas de provisión y cuidado de Dios saltan de las páginas para abrazar tu corazón con esperanza. Recuerda cómo Él alimentó a Elías a través de cuervos en el desierto, cómo multiplicó el aceite de la viuda y cómo, una y otra vez, acudió en socorro de sus hijos cuando todo parecía perdido. La protección divina no implica que no tengamos batallas o pruebas, sino que no estamos solos en ninguna de ellas. Despertar cuando la oscuridad todavía reina es la ocasión perfecta para elevar una oración de gratitud. Señor, gracias porque tus ojos vigilan mi vida. Gracias porque no duermes ni te cansas de cuidarme. Cuando declaras esta verdad, tu fe se fortalece y el temor huye ante la luz de la presencia de Dios. Por otro lado, su provisión no se limita al dinero o a los recursos materiales. En la madrugada, Él puede derramar sobre ti una provisión de paz, de calma interior, de consuelo en medio de tus aflicciones. Como un padre amoroso que atiende el llanto de su hijo a cualquier hora, Dios está disponible para suplir tus más profundas necesidades. Un corazón restaurado, una mente renovada, un espíritu que anhela la presencia divina. Él es el Dios que multiplica, que abre puertas donde no las hay, que hace camino en el desierto y ríos en la soledad. Mis queridos oyentes, a veces la mayor protección y provisión que podemos recibir es la certeza de que, pase lo que pase, Él sigue ahí, firme como una roca, inquebrantable en su amor. Quizás te sientas al borde del agotamiento, sin ver salida a tus problemas, pero en esa hora temprana, recuerda que tu Padre Celestial es el mismo que rescató a Daniel del foso de los leones, el mismo que sacó a José de la cárcel y que hizo florecer el estéril vientre de Sara. ¿Por qué dudar de que Él pueda orquestar un milagro en tu propia circunstancia? Despertar entre las 3 y las 5 de la mañana puede ser un dulce recordatorio de que tu vida está bajo su soberanía. En vez de revolcarte en la preocupación, alza tus ojos al cielo y di: Señor, veo mi debilidad, pero también contemplo tu grandeza. Te reconozco como mi escudo y mi esperanza. A través de esa oración, le das la bienvenida a su presencia protectora y su mano proveedora. Te alineas con la verdad de que, aunque tus recursos sean limitados, el suyo es un almacén infinito de gracia y misericordia. Queridos amigos, no subestimemos el poder de este despertar. Si sientes que no tienes fuerzas, pídele al Espíritu Santo que te llene de la certeza de su protección. Si la escasez te agobia, descansa en la promesa de su provisión. Y mientras las luces del amanecer empiezan a asomarse, podrás ver que tu fe está siendo renovada y tu confianza está creciendo en aquel que vela por ti incansablemente. Oremos, amado Padre Celestial. En esta hora sagrada, inclinamos nuestro corazón para reconocer que tú eres el Dios que nos sostiene, que nos llama y que nos despierta en la profundidad de la noche para encontrarnos en una comunión íntima. Hoy, Señor, te damos gracias porque tu misericordia se renueva en cada amanecer y porque en medio de nuestro cansancio o de nuestros temores, tu voz nos invita a rendir todo lo que somos ante tu altar de gracia. Padre, a veces nos sentimos abrumados por las preocupaciones del día, pero en la quietud de la madrugada nos recuerdas que tú permaneces fiel. Te pedimos perdón si hemos ignorado ese susurro divino que nos despierta, si hemos corrido de nuevo al sueño sin atender la cita que tenías preparada para nosotros.
Hoy anhelamos ser más sensibles, más obedientes, más humildes para responder a tu llamado con un corazón dispuesto. Señor Jesús, gracias por enseñarnos que la verdadera fuerza nace en la comunión contigo. Cuando nos levantamos antes de que la luz bañe la tierra, nos sentimos guiados como Pablo y Silas en la cárcel, quienes elevaron sus cánticos de alabanza y vieron el poder de Dios manifestarse de forma sobrenatural. Anhelamos ver esas cadenas rotas en nuestra vida y en la vida de quienes amamos. Creemos que tú eres el mismo que obra milagros ayer, hoy y siempre. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú quien encienda el fuego de la devoción en nuestra alma. Que cada desvelo sea una oportunidad para interceder por los que sufren, para adorar con mayor pasión y para recibir estrategias celestiales que nos guíen durante el día. Enséñanos a discernir tu protección, tu provisión y tus promesas en cada madrugada, para que nuestro espíritu se fortalezca y nuestra fe sea inquebrantable. Oh Dios eterno, en tu presencia renovamos nuestro pacto de amor y entrega. Nos rendimos a tu voluntad y declaramos que, más que tener unos minutos de encuentro, deseamos vivir en comunión continua contigo. Que estas oraciones nocturnas se conviertan en un hábito sagrado, en un altar de encuentro donde tu gloria sea revelada y nuestro corazón sea moldeado a tu imagen. Gracias, Señor, porque sabemos que no hay oración que se eleve a ti sin respuesta. Te amamos y nos comprometemos a buscarte más, a amarte de manera más sincera y a servirte con mayor fidelidad. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, confiando en que tus planes son infinitamente mejores que los nuestros y que tu presencia es el refugio perfecto para nuestra alma. Amén. Mis queridos hermanos, a medida que nos despedimos de este mensaje, quiero alentarte a que no pases por alto esos despertares en la madrugada. Tal vez has sentido el cansancio o has pensado que solo era un desvelo inútil, pero hoy sabes que Dios mismo puede estar llamándote. En el silencio de la noche, Él desea hablarte, abrazarte y recordarte que su mano poderosa jamás se aparta de quienes confían en Él. Cada vez que tus ojos se abran cuando el mundo duerme, recuerda que puede ser el Padre Celestial invitándote a un encuentro transformador. No temas responder a ese llamado. Al contrario, levántate con la seguridad de que tu voz, unida a la voz del cielo, libera bendiciones, rompe ataduras y marca una diferencia poderosa en la historia que Él está escribiendo contigo. Ahora, ve en la paz y en la fuerza que solo el Señor puede darte. Que cada madrugada sea una oportunidad para acercarte más a su corazón, para sumergirte en una comunión más profunda y para testificar a otros que el Dios que reina de día y de noche sigue obrando milagros en medio de su pueblo. Descansa en su fidelidad. Y no olvides que aquel que vela por ti te invita a descubrir la gloria de su presencia, incluso entre las sombras de la noche. Hasta el próximo encuentro, Dios mediante. Y recuerda, si Dios te despierta, es porque quiere mostrarte su amor y su propósito en cada latido de tu corazón. Bendiciones.